usamos mucho la palabra sin compromiso. Parece la palabra mágica. Vamos a un negocio, pase señora, sin compromiso. Y ahí nos animamos a pasar, ¿no es cierto? Para ver, total es un compromiso. Aún en las relaciones interpersonales, yo me acuerdo que mi hijo tiene un amigo donde nosotros vivimos, un matrimonio, tienen 7 hijos. En una oportunidad le preguntamos, ¿no se van a casar? No, yo no quiero ese compromiso. Así estamos re bien. Nos casamos y vamos a tener problemas. O sea, no nos gusta el compromiso, en general. Y usamos esa palabra para demostrar que no estamos obligados a algo. Nadie nos obliga. Pero la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de los beneficios que se pierden por no estar comprometidos. Por ejemplo, en un matrimonio que no está realmente comprometido, hay muchos beneficios que se pierden, que pierde el cónyuge, y muchos beneficios que aún pierden los hijos, ¿verdad? Porque no están casados. Así que lamentablemente ese concepto ha entrado también en nuestras iglesias. Somos muchas veces creyentes sin compromiso. Vamos a la iglesia, pero nos involucramos en lo mínimo, ¿no? Siempre estamos muy ocupadas, entonces es muy difícil que me tome un compromiso. Para muchas personas el trabajo es el primer lugar, ¿no es cierto? O las ocupaciones de las que se encargan. Pero no debe ser así, porque en Mateo 6, Mateo 6, 25, leemos, por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o por vuestro beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue, ¿no? Pero vamos al versículo 33 y 34. No, el 22, perdón. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad antes de que se la pidáis. Eso es una maravilla. El Señor conoce todas nuestras necesidades, aún antes de que se las pidamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos tener bien en claro el orden de las cosas, las prioridades. Miren, hace un tiempo atrás vino a visitarnos a nosotros un hombre de Dios y trajo un frasco. Entonces, y en una bolsa tenía un montón de bolitas de diferentes tamaños. Entonces él dijo, ¿ustedes piensan que esto entra en el frasco? Parecía que no, la verdad. Y dijo, bueno, vamos a probarlo. Y empezó a poner las bolitas en el frasco de cualquier manera. Empezó con las más chiquitas. Claro, cuando terminó de poner las más chiquitas, el frasco ya casi estaba lleno. Y no podía poner las grandes. Entonces, bueno, vamos a probar otra cosa. Lo vació y empezó a poner las grandes primero. Todas las grandes primero. Y después hizo así, con la bolsa, y tiró todas las bolitas y entraron todas. Y el frasco quedó lleno. Dice, ¿qué es la diferencia? El orden. El orden. Puse primero lo que tendría que ser primero. Y en la vida cristiana lo primero es Dios. En segundo lugar, la familia.
En tercer lugar, el ministerio. Ese es el orden. Ahora, nosotros tenemos entonces que tomar un compromiso con Dios. Dios quiere que nos comprometamos con Él, porque nos ama y espera de nosotras que le correspondamos a ese amor, ¿no es cierto? Y muchas veces nos acercamos a Él solamente para ver lo que podemos obtener de Él y lo que le podemos pedir. No tiene que ser así, sino que tenemos que tomar nuestras obligaciones y ser fieles a esas obligaciones. Fíjense, en Juan 1:12 dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso digo, qué maravilla, ¿no? Porque Jesús nos salvó, nos perdonó, nos limpió, tenemos su gracia, tenemos su amor, tenemos al Espíritu Santo, nacimos en su familia, nos dio vida eterna, nos dio una herencia en los cielos, ¿no? Pero nuestra salvación costó un precio muy alto. Costó la muerte de Cristo, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Así que nuestra relación con Él debe ser tan estrecha que en todo lo que pensemos y en todo lo que hagamos, Él debe estar incluido. Muchas veces dejamos al Señor en último lugar, ¿no? Hacemos lo que queremos y cuando todo se nos arruina, cuando todo está mal, ¡ay, Señor, te pido que por... Y el Señor tiene que arreglar nuestros líos. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar primero al Señor. En 1 Corintios 16:7, el apóstol Pablo les dice a los corintios: espero verlos si Dios lo permite. En Santiago 4:15 dice ahí que deberíamos decir: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Primero buscar su voluntad. En Juan 17:21 al 23, vemos la oración de Jesús, que quiere que seamos uno con Él y con el Padre. Y muchas veces olvidamos esta verdad y dejamos de lado la presencia de Dios. Y solo clamamos, como dije antes, cuando estamos en angustia o en alguna aflicción. Así que, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, considerar su presencia en una comunión constante, tener en cuenta al Señor, valorarlo. Yo cuando pensaba en esto me acordaba de, yo estuve de novia con Willy, me puse novia con él cuando éramos muy jovencitos y vivíamos muy lejos uno del otro, a 2 horas y media más o menos. Entonces él, para venir a mi casa, tenía que tomar un colectivo, un subte, un tren, otro colectivo. Era un caos ir a mi casa. Y a veces, solo por verme un ratito, para que nos podamos ver en la semana, él viajaba, él trabajaba, él estudiaba en la facultad y se fijaba. Son las 9 de la noche, si no llegás, pensaba al profesor, aquí decía, si no llegás dentro de 5 minutos me voy. Y eso hacía. 9:05 más tardar, salía de la facultad para venir a mi casa. 2 horas. Bueno, llegaba a las 11 de la noche a visitar a la novia. Era un desastre. Hola, mi amor, qué show. Pero mi papá ya estaba por irse a dormir. Así que era 15 minutos, media hora lo máximo que... Y después empezaba a bajar las cortinas, a preparar la casa para dormir. Bueno, me tengo que ir. Así que viajaba de nuevo, corriendo hasta la estación, porque a veces perdía el último colectivo que había, y era como 20 cuadras. Pobrecito, es un sacrificio. Yo le pregunté un día, ¿lo harías otra vez? Sí, mi amor, no me lo mata. Pero caminaba esas 20 cuadras, corría, porque perdía el tren.
O a veces llegaba a la estación y veía que el tren se le había ido por un ratito. Bueno, terrible. Pero valorábamos estar aunque sea ese ratito juntos, ¿no? Y después nos manejábamos todo el tiempo por teléfono. Entonces, ya no teníamos a veces mucho que hablar, la realidad, porque nos hablábamos todos los días, ¿no? Entonces, llegaba el momento, bueno, vamos a cortar. Bueno, vamos a cortar porque ya mañana nos hablamos, ¿ok? Dale. Bueno, chao, chao. ¿Cortaba? ¿No cortaste? No. ¿Vos tampoco? No. Bueno, ¿cortá vos? Bueno, sí, cortó. Entonces, ¿no cortaste? No. Bueno, vamos. 1, 2, 3, ¿cortá? No cortaba ninguno de los dos. Y así estábamos. A veces estábamos más tiempo. Vos cortá, que hablando. Era increíble. ¿Cómo nos gustaba estar juntos y tener ese tiempo de comunión? Qué hermoso que siempre fue. Y hasta el día de hoy, a veces nos hablamos por teléfono, por si él viaja a algún lado o lo que sea, aunque la verdad no viaja mucho solo, porque siempre voy con él. Pero, no, cuesta cortar. En Éxodo 33, del 12 a 15, vemos que Moisés también oró: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué importante la presencia del Señor. En Salmo 16, 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Lo buscamos? ¿Buscamos a Él? ¿Tenemos una comunión constante? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? ¿No? ¿Pasamos tiempo agradeciendo o solo pidiendo y pidiendo? ¿No? Mire, yo cuando estoy hablando así, siempre, mi mamá hace 10 años que partió con el Señor, era una mujer de Dios, y mi papá también, muy fieles, muy piadosos. Si ella estuviera hoy, en este momento ella estaría orando por nosotros, orando por mí, para que el Señor me ayude a ser clara, orando por ustedes, para que puedan recibir el mensaje. La extraño mucho, porque realmente es hermoso tener así una persona que ore por vos, ¿no? Ahora tengo una hermana que siempre me dice: no soy mamá, pero contame lo que vas a hacer y yo voy a estar orando. Re linda. Pero ¿cuánto tenemos que gastar tiempo con el Señor adorándolo, por ejemplo? Muchas veces nosotros pasamos tiempo solo, como dije, pidiendo, solo, y nos olvidamos que el Señor quiere también nuestra adoración, ¿no? Un día mi mamá, cuando estaba enferma, yo entré a la pieza y me encontré que estaba así como perdida, con sus ojos mirando para arriba. Ella en ese tiempo ya no estaba hablando mucho, pero entré y le digo: mamá, ¿estás bien? Y ella no me contestaba nada, no me hacía nada. Entonces, mami, y varias veces la llamé. Entonces me dice: no, hija, estaba adorando al Señor. Ay, perdón, seguí, yo ya le decía yo, perdón. Dijo: no, quédate tranquila, ya está. Tengo un amigo que él estuvo muy lejos del Señor, muy apartado. Y cuando volvió al Señor, él dice que pasaba la mayor parte del tiempo arrodillado adorando al Señor. Dice: quiero aprender a adorar al Señor porque es lo que voy a hacer en la eternidad. Y realmente muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de estar frente al Señor adorándolo, ¿no? Adorando al Señor. Pero también debemos conocer su palabra. Y eso nos va a llevar a tener una conducta digna que glorifique al Señor, ¿no? Nos va a llevar a tener una conducta digna que lo represente, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas hace la palabra de Dios en nuestra vida?
Dios nos comunica su corazón por medio de su palabra, ¿no es cierto? Nos enseña, nos guía, nos alienta, nos exhorta, nos da esperanza, fe, nos ilumina, nos anima, nos consuela. El Salmo 23, ¿a cuántas personas en su lecho de muerte fue un consuelo? El Salmo 23, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos en un momento difícil y el Salmo 23, ay, qué hermoso, qué bálsamo? Nosotros tenemos un nietito que nació microprematuro, nació con 560 gramos. Bueno, realmente fue un milagro su vida. El médico dijo en un momento, chica, le dijo Patricia y al esposo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero la cosa está muy complicada porque aparte de todo, él está desnutrido. Si estuviéramos hablando de una criatura que tuviera 100 gramos más, 150 gramos más, estaríamos hablando de otra cosa. Pero él pesa solamente 560 gramos. Así que va a estar en la panza mientras lo podamos mantener, pero acá se están formando los pulmones y por eso no lo queremos sacar a esta altura. Pero va a llegar un momento que va a estar mejor afuera que adentro. Y llegó ese momento. Así que a la semana que ella estaba ahí, tuvieron que hacerle la cesárea y sacar el bebé. Ay, era así, ¿no? Nació sin abrirse del todo los ojitos, las orejitas las tenía todavía pegaditas, no tenía las tetinas, pero el resto del cuerpo, chicas, era todo completo, impecable. Hasta la última uñita. Y yo tenía una manito así, y uno veía la uñita, era una cosa impresionante. Bueno, lo tuvieron una semana en la panza, lo pudieron tener y ya después hubo que sacarlo. Hubo muchos momentos de angustia que parecía que ya no pasaba, otros momentos que sí. Y un día yo estaba, ella vino diciéndome que el nene tenía una infección generalizada y que el médico le había dicho que se prepare porque era muy difícil que salga. Y yo le pedí al Señor un versículo. Y digo, Señor, dame algo que me consuele, ¿no? Porque estaba tan mal. Y yo abrí la Biblia así, la verdad. Y encontré este versículo. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Dije, Señor, vos estás haciendo esto, Él está en tus manos, vos lo trajiste así, pum, y qué consuela la palabra. Nos consuela la palabra de Dios. En el Salmo 119, 140 dice el salmista, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amamos la palabra de Dios. La amamos. Debemos conocer su palabra, amarla, obedecerla, valorarla, memorizarla. Yo me acuerdo siempre yo pongo mucho ejemplo de mi mamá y mi papá, porque para mí fueron el mayor ejemplo en un montón de cosas, ¿no? Yo era chica y en la iglesia hicieron un concurso. Dice, todas las personas que se animen, que tengan versículos para decir, pasen adelante. Y dice, vamos a ir diciendo un versículo cada uno y a medida que te quedas sin versículo, te sentás, ¿no? Bueno, y
así fue, se fueron sentando, ¿ya? Quedó mi mamá y mi papá. Y decía mi mamá uno, mi papá otro, mi mamá uno, mi papá otro, mi mamá uno, mi papá otro. Parecía que se iban a decir la Biblia de memoria. Y no paraban nunca. Hasta que en un momento el pastor dijo, bien, declaremos empate, porque los otros... y declararon el empate. Pero ¿no es maravilloso? Cuando mi papá enfermó, él ya llegó un momento que no podía sostener la Biblia y nos llamaba y nos decía que le leamos tal cosa, que le leamos otra cosa. Él sabía exactamente qué quería escuchar que Dios le diga, ¿no? Y un día me pone a leer el Salmo 73, después léanlo ustedes, la que no lo tenga presente. Yo en ese momento no lo tenía presente. Y habla de un señor, que es Asaf, que se sintió mal y tuvo envidia de los que veía alrededor de él porque progresaban, y él al final dice, en vano soy fiel, y qué sé yo, y yo me leía el Salmo y decía, no sé leer esto, no entiendo nada. Pero hay un versículo, cuando llegué al versículo 17, que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, y me hizo, ¿no? Pero después lo más hermoso, el versículo 25, que dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y me hizo así mi papá. ¿No? Es maravilloso conocer la palabra de Dios, conocerla. En Colosenses 1, 9 y 10 dice que tenemos que andar como es digno de hijas de Dios. Yo debo ser lo que quiero reproducir, ¿no? Si yo no soy, no puedo reproducir nada, ¿no? Podemos decir como el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo no me dejaría para nada. ¿No es cierto? ¿Qué desafío, mujeres? ¿Qué desafío? Conocer su palabra y vivirla me traerá convicciones espirituales. Así que el segundo punto es también cumplir su propósito. Si yo tengo convicciones espirituales y crezco espiritualmente, voy a vivir y cumplir el propósito para el cual estoy en esta tierra. Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice que el propósito es que lo glorifiquemos. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y yo glorifico a Dios con mis acciones. Pero fíjense lo que pasa cuando yo glorifico a Dios con mis acciones. En Mateo 5, 16, dice, así también vuestra luz así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis acciones generan que otros también glorifiquen. Es maravilloso, ¿no? En 1 Timoteo 2, 8 y 9, no lo vamos a ver porque habla de que Jehová cumple el propósito. En Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Saben? Somos sal. Somos luz para el mundo en tinieblas. Eso es lo que somos. En Romanos 11:36 dice que todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas significa yo también. Vos y yo también. De Él, porque todo tiene de Él. Por Él, porque Él es el canal de bendición. Y para Él, para cumplir sus propósitos y para su gloria. Debemos vivir por Él, para Él, obedeciendo su voluntad. Porque somos
Y mi compromiso con Dios me llevará a ser una mujer comprometida con todo lo demás. ¿No es cierto? Entonces, compromiso con mi familia. El orden de Dios es bien claro para todos nosotros. Y realmente si no respetamos las prioridades, tarde o temprano vamos a tener dificultades. Debemos cuidar, respetar las prioridades. Dios, familia y misterio. Cuanto más cerca estemos del Señor, mejores esposas, mejores madres, mejores abuelas y aún bisabuelas como yo, ¿no? Vamos a ser. Nuestra familia nos necesita, chicas. Claro que nos necesita. No podemos estar siempre tan ocupadas que no tenemos tiempo para escuchar a nuestro esposo o a nuestros hijos. Una señora una vez, después de haber terminado yo de hablar en una conferencia, me dice: señora, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Entonces me dice: mire, yo tengo un problema muy grande. Bueno, mi marido quiere que lo escuche todo el tiempo, pero quiere que me siente a hablar con él. Y yo estoy muy ocupada. Le digo: señora, usted tiene un tesoro increíble en su casa con un marido que quiere ser así. Si usted supiera la cantidad de mujeres que me hablan a mí por lo contrario, que no saben cómo hacer para que su marido hable, le digo: ¿y usted se queja? Ay, discúlpeme, decía yo, porque señora, no puede ser. Le digo: ¿sabe? Cuando quiera que la escuche, no va a querer, ¿no? Es así. Cuando no escuchamos, cuando no prestamos atención, cuando no gastamos tiempo, cuando querramos que nos escuchen y cuando querramos que nos cuenten sus cosas, no querrán, no lo van a hacer, porque no son nuestros amigos. No ganamos su corazón, no ganamos tampoco su confianza, ¿no es cierto? Y es muy importante la comunicación en nuestras relaciones. Una vez un pastor terminó su prédica, se fue afuera a saludar a la gente y vio una persona nueva, la saludó, le dijo: a mucho gusto, ojalá pueda seguir viniendo. Y el hombre le dijo: no, yo dudo que pueda seguir viniendo porque yo estoy siempre muy ocupado. Ah, ok. ¿Tiene un minutito ahora para que yo le cuente mis ocupaciones?, le dice el pastor. Entonces el hombre le dijo: bueno, sí, cómo no. Y el pastor empezó con su lista. No, claro. Dice: ¿pero cómo hace todo eso? Es imposible. Y el pastor le dijo: ¿saben? Yo tengo tiempo para lo que me interesa. ¿Verdad que hacemos tiempo para lo que nos interesa? Si nos interesa hacer algo, no sé, uno dice: ¿de dónde saqué el tiempo? No sé, pero lo saqué. Y lo hice, ¿no? Debemos orar por nuestro esposo y debemos orar con nuestro esposo. Son dos cosas diferentes, pero las dos cosas son muy necesarias. Por y con. Interesarnos por él, preguntarle cómo está, si tiene algún motivo de oración, si tiene alguna preocupación, que oremos juntos por eso, que conozcamos el corazón de nuestro marido profundamente. Una chica, hace un tiempo atrás, una amiga mía me contó, bueno, supimos que el matrimonio el esposo fue infiel, así que el matrimonio estaba muy destruido, ella estaba re triste, aparentemente no se iba a solucionar ese tema, y estuvimos hablando. Después se enteró que hacía 2 años que el esposo estaba haciendo otra vida. 2 años. Y yo le hice una pregunta: ¿no te diste cuenta que algo estaba mal? Y me dijo: la verdad que no. ¿Por qué no me di cuenta? Dice: porque nuestro trato empezó a ser como un trato como comercial. O sea, ¿qué vas a hacer hoy? Vas a venir a comer y vos buscas a la nena y vos chin, se arreglaba todo el día, bueno, otra vez.
y sabían la vida que hacía el esposo. Y jamás hablaban de nada. ¿Cómo hay que cuidar? ¿No es cierto? ¿Cómo hay que cuidar el corazón de nuestro esposo y nuestro propio corazón? ¿Y qué tal con los chicos, con los hijos? Es difícil a veces. Se cuenta de 3 albañiles que estaban trabajando en un mismo proyecto. Se acercaron a uno y le preguntaron, ¿qué haces? Y él dijo, y estoy poniendo ladrillos. Se acercaron al otro y le preguntaron, ¿qué haces? Estoy levantando una pared. Y se acercaron al tercero y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Construyendo una iglesia. Los 3 hacían lo mismo, pero uno solo tenía clara la meta, ¿no? Y si vemos la proyección eterna que tenemos en la tarea con nuestros hijos, aún cambiar un pañal se hace maravilloso. Porque lo hacemos para Dios y lo hacemos para la proyección de nuestros hijos. Estamos formando un futuro hombre de Dios. Está en nuestras manos. Es una responsabilidad tremenda, pero es algo hermoso. Y acá también debemos orar con nuestros hijos y debemos orar por nuestros hijos. Preguntarles cómo están. Preguntarles y verlos si están cargados. Consolarlos, si están tristes, abrazarlos, besarlos, ayudarlos, decirles que los amamos. Y saben, nunca es tarde para demostrar amor. Nunca es tarde. Tampoco es tarde para mostrar interés. Y debemos hablarles y decirles que siempre cuentan con nosotros y que siempre cuentan con nuestras oraciones. Pedirles motivo de oración. Yo aún hoy hago mucho eso con mis nietos. ¿Querés que ore por algo? Y ellos saben que Abu ora. Entonces a veces me llaman simplemente para decirme, Abu, te pido que estés orando por mí. Y es hermoso. Fíjense que el Deuteronomio, capítulo 6, dice que debemos hablarles a nuestros hijos, estando acostados, levantados, caminando. Siempre debemos hablarles a nuestros hijos. Y yo me acuerdo que en una oportunidad yo hablé con mi mamá, porque ellos tuvieron 4 mujeres, 4 hijas, todas en el camino del Señor, todas fieles. Y yo le dije, ¿cómo hicieron mamá, vos y papá para que todas estemos bien en el camino del Señor, fieles? Y mamá me dijo, bueno, vos te acordás que nosotros hablábamos mucho al Señor de ustedes, mucho del Señor a ustedes, mucho hablábamos del Señor a ustedes, y les enseñábamos la palabra y todo lo demás. Pero la verdad, dice, ahora hablábamos más al Señor de ustedes que ustedes del Señor. Estaban mucho tiempo orando. Ay, bueno, que viene la parte que disfruten a sus hijos. Aprovechenlos. El tiempo se pasa muy rápido, se pasa volando. A veces cuando son chiquitos parece que no se pasa nunca. Qué difícil, qué etapa. Pero se pasa muy rápido. Después el síndrome del miedo vacío. ¿Saben qué es verdad? Yo no sé si todas, pero yo lo sufrí. El síndrome del miedo vacío. Y bueno, quizás hay alguna persona acá que piensa, bueno, a mí ya me pasó el tiempo, yo no lo hice, mis hijos ya son grandes, ya está, ¿no? Pero siempre hay tiempo para acercarte a tu hijo, decirle que lo amás. A veces es necesario hasta pedir perdón por algo, hay que hacerlo, pero escucharlos, abrazarlos y decirles que los amamos. Y nunca vamos a perder la influencia en nuestros hijos si logramos amistad y compañerismo con ellos, ¿no? Y tu influencia seguirá a tus nietos, a tus bisnietos, queridos.
Y yo muchas veces me pregunté, ¿qué dice mi familia de mí, no? ¿Cómo me ve mi esposo? Y cómo me ven directamente mis hijos, ¿no? ¿Cuánto nos tenemos que ocupar, aún de la familia? Madre, padre, tíos, primos, no sé. Me hago tiempo para visitarlos, para llamarlos, para saber si necesitan algo. Yo me tomé, se podría decir, un compromiso con el resto de la familia, que no es tan cercana a mí, no son mis hermanas, pero son mis primos, qué sé yo, y los llamo siempre, les pregunto cómo están. Si no sos una persona comprometida con Dios, si Dios no es tu prioridad, no estás dando buen testimonio a tu familia. Tu familia se lo ve y no estás dando buen testimonio. Eso hay que cuidarlo mucho, chicas. Entonces, en tercer lugar, el compromiso con la obra de Dios. Ya vimos el compromiso que tenemos con Dios mismo, con nuestra familia, y ahora el compromiso en la obra de Dios. Esto no significa que debemos descuidar a nuestra familia, porque la realidad es que nuestra familia es el primer ministerio que tenemos, ¿no es cierto? Pero necesitamos buscar un equilibrio. Y no debemos olvidar que la misión más importante que tenemos que cumplir en este mundo, cada una de nosotros, es lo que Dios nos pide. En Mateo, en Marcos 16:15 y en Mateo 28, del 18 al 20, vemos la gran comisión, ¿no? Todas sabemos lo que el Señor dijo. Y por todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es la gran comisión? Un encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. Eso es. Entonces, o sea que la gran comisión es el gran encargo que Jesús dio a sus discípulos para que realizaran su labor evangelística, ¿no? La Iglesia tiene una importante misión en este mundo, una importantísima misión en este mundo, hasta que sea llevada al cielo. Hasta que la Iglesia sea llevada al cielo, tenemos una labor que debe ser incansable, ¿no? Y nosotros somos la Iglesia y estamos en este mundo para cumplir con ese mandato de Dios. Quizás vos podés pensar, bueno, vos lo decís fácil porque vos sos misionera, vos hace años que estás en la obra solamente y entonces a vos te resulta fácil pensar así, pero para mí es diferente porque yo no soy ni misionera, de pronto no tengo un compromiso tan serio de esa forma, y además estoy ocupada, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Pero si me permiten, les voy a contar brevemente mi testimonio. Yo estuve sentada con ustedes, yo estuve en su lugar, o sea, puedo entender perfectamente lo que cada una de ustedes siente, porque lo sentí yo también. Pero en una oportunidad fuimos invitados por mi cuñada a un banquete que venía el director internacional de Palabra de Vida. Entonces nosotros fuimos, sin imaginar que hacía un año mi cuñada estaba orando por nosotros para que Dios nos hable específicamente en ese banquete. No teníamos ni idea. Cuando terminó la predicación, que fue muy sencilla y el llamado fue maravilloso, los dos nos pusimos de pie. Sin mirarnos, sin preguntarnos, sin hablarnos, los dos nos pusimos de pie. Yo con una intención y mi marido con otra. Mi intención era, bueno,
Obviamente tengo que hacer más para el Señor, puedo hacer más para el Señor, no estoy haciendo todo lo que puedo para el Señor. Y tomar ese compromiso. Mi marido vio la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Porque dijo, yo quiero hacer muchas cosas, pero no estoy preparado. Pero, cierto, haciendo un paréntesis, ¿cuántas veces nos pasa que estamos hablando con alguien y la falta de conocimiento te hace que te acobardes a hablar? ¿No es cierto? Sabés que tendrías que ayudar, que decir algo, que yo, pero qué sé yo, por ahí me dice tal cosa y nos asusta hablar porque no sabemos qué contestar, ¿sí o no? Porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces mi marido, pensando en todo eso, dijo, yo me tengo que preparar. Así que bueno, cuando me lo dijo a mí, casi me muero. Yo le dije, no, olvídate. Nosotros teníamos una nena de 3 años y algo. Yo estaba embarazada. Digo, ¿cómo vamos a hacer con todo? Estábamos pagando la casa, pagando el auto, teníamos muy buenos trabajos, pero ¿cómo era? El instituto era pago, para ir ahí teníamos que dejar nuestros trabajos. Y dije, no, olvídate, no. Esto no es para nosotros, esto debe ser, le digo, para los chicos que los padres los apoyan, les pagan el instituto, le digo, pero no para nosotros no. Y él me decía, no sé cómo haríamos, pero yo la verdad que siento profundamente el deseo de hacerlo y siento como que el Señor me empuja a hacerlo, ¿viste? Bueno, ¿saben los argumentos que puse? Ni se dan idea. Todos los argumentos, hasta ¿saben lo que le dije? Él estaba estudiando en 4 años de ingeniería. ¿Saben lo que le dije? Mira, es fácil, dejá la facultad. Comprate libros buenos y el tiempo que estás en la facultad, quédate en casa y estudia la Biblia en casa. Vos sos re inteligente y no necesitas ir a ningún lado. Todo lo que a ustedes se les ocurra, que se le puede decir a alguien para sacar una idea de la cabeza, lo hice. Así que miren si no las entiendo. Todo. Bueno, lo convencí. Todo eso que él tenía, esos deseos, que tenía que darlo adentro de una bolsa cerrada y no se habló más. A nosotros nos invitaron a ese banquete en septiembre, pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, todo tranquilito. En febrero recibimos una carta de mi cuñado que José Jordán, que fue el director en ese momento, quería hablar con nosotros. Ahora vuelve todo otra vez. ¿Y ahora qué sé yo qué le vamos a decir? Entonces empezamos a preparar nuestros argumentos, más yo que mi marido. Entonces digo, bueno, mira, vamos a hacer así. Si nos dice esto, le decimos esto. Si nos dice esto, le decimos esto. Vamos, porque tenemos que ser. Pero si nos dice esto, le decimos esto. Si nos dice esto, le decimos esto. Estamos preparados para todas las respuestas. Para cualquier pregunta que querría hacer, nosotros teníamos la respuesta derecha. Fuimos. Bueno, claro, cuando llegamos a hablar con él, oró y dijo, bueno, vamos a conversar. Willy quería saber qué pasó, porque Willy no solo me lo dijo a mí, él cuando terminó la reunión fue a hablar con José y se lo dijo. O sea que José sabía que él tenía interés en el instituto. Bueno, entonces le dije, José, yo quería saber qué pasó con tu interés por el instituto. Willy quedó mudo, y empecé yo. No, lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta que para nosotros no era, porque, y empecé con argumentos. Otra vez lo miró a Willy y le dijo, ¿Dios te llamó? Y Willy bajó la cabeza y dijo, sí. Oh, yo dije, acá se pudo
destruyó todo. Entonces le dijo, bueno, si Dios te llamó, tenés que obedecer. Y dijo algo que eso sí me clavó. Le dijo, decime 3 cosas que sean más importantes que obedecer la voluntad de Dios. Y le dije, no tengo ninguna. Chicas, todo lo que yo había dicho no sirvió para nada. Eran puros argumentos. No eran ni siquiera razones. Eran puros argumentos. Así que fuimos al instituto. Mi esposo me dijo, porque yo dije, mira, yo te acompaño. ¿Qué pensás? No sé qué pienso, que no puedo pensar nada, pero le dije si vos estás seguro que tenemos que ir, le dijo, vamos, yo te acompaño, yo voy. No, así no me dijo. O vamos los dos, o no. Porque el día de mañana, si yo me equivoco, vos me vas a decir, viste, yo no quería, entonces no. De esa forma, no. Yo dije, bueno, no, quédate tranquilo. Vamos, y si te equivocas, nos equivocamos los dos. Nunca te voy a reprochar nada. Pero les cuento esto porque fue maravilloso lo que Dios hizo. Fuimos acá al instituto y la primera semana es semana de adaptación. Entonces, cuando terminó la semana había un fogón. Y en ese fogón, José Jordán habló de Ananías y Zafira. Nos hizo ir a todos con un lápiz y un papel. Nunca vamos a decir un palito se entrega ahí, pero esta vez un lápiz y un papel. Y el mensaje se llamaba, ¿qué cosa todavía te estás guardando? Y habló de Ananías y Zafira. Oh, ¿saben cómo me tocó lo profundo del corazón? Porque yo dije, es verdad, yo empecé a escribir en el papel que era los miedos, las cosas, no era nada importante ni espiritual que me cortaran en una cosa así. Y entregué al Señor eso. También nos dijo en un momento, nunca van a ser felices fuera de la voluntad de Dios. Y la verdad, yo cuando pasó todo esto tuve miedo de ser yo la responsable de sacarlo a mi esposo de la voluntad de Dios. Yo tuve mucho temor de ser yo la responsable de no estar juntos haciendo lo que el Señor quería que hagamos. Y tener esa responsabilidad. ¿Saben? Yo pensé en un momento, si el Señor nos llevara a la China, a África, qué sé yo, para progresar económicamente cuando él ya sea ingeniero, yo iría. Y acá son 100 kilómetros de mi casa. Y yo estoy diciendo que no. A un año separado para conocer más al Señor. No. Tuve mucho miedo. Y eso es lo que a mí me llevó a decir, sí, Señor, ¿no? Y lo hicimos. Pero saben, no hay nada mejor que estar en la voluntad del Señor. No hay nada mejor. Pero más allá de la entrega de mi esposo y de yo seguirlo, una entrega personal de seguir la voluntad de Dios. Personal, no seguir solamente a mi esposo, ¿no? Sino es una entrega personal. Aunque servir al Señor con mi esposo es un privilegio muy grande, el Señor me dio un gran hombre de Dios. Pero decidí servir al Señor, aunque ahí tenía, pero bueno. Decidí servir al Señor. Como les dije, soy la esposa de un hombre muy hermoso y me siento muy privilegiada. Pero saben, fíjense lo que dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10.
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos comparezcamos para que cada uno. Yo al Señor no le voy a poder decir ahí, el Señor, yo soy la esposa de Willy, ¿no? Y ponerle detrás de él. Soy yo la que tengo que dar cuenta. Y aquel dijo, nunca van a ser felices de fuera de la voluntad de Dios. Y después de varios años, chicas, la verdad les puedo decir que nunca me arrepentí. Nunca nos arrepentimos ninguno de los dos, pero yo, que tenía tanto temor, nunca me arrepentí de la decisión que tomamos. Ahora, ¿sabes? Si sos una mujer de Dios, se debe reflejar en tu vida. Y ya aunque no seas una misionera, bueno, hay muchas esposas de pastores, que es una maravilla, pero no es el fruto de las esposas de pastores, de la misionera o de ancianita que no tienen otra cosa que hacer, ¿no es cierto? No. Cada hija de Dios tiene la responsabilidad de cumplir con el mandato de Dios. Cada hija. Para una mujer de Dios, lo más importante es agradar al Señor en todo. Fíjense lo que dice Colosenses 3:17 y 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y una vez mi marido haciendo un estudio dijo, ¿ustedes saben lo que significa la palabra todo? Entonces, haciendo un estudio muy importante, dice, llegué a una conclusión. ¿Qué significa todo? Todo significa todo. Así que bueno, todo significa todo, chicas. Esto significa que en todo momento debemos recordar que estamos en la presencia de un Dios santo y que nada de lo que hacemos o decimos escapa a su conocimiento. El Salmo 139 nos dice eso, ¿no es cierto? Que no podemos huir de la presencia de Dios. Al tomar un compromiso, en primer lugar, debemos tener bien claro que es con Dios, ¿no? Porque Él es el que nos dio la responsabilidad. Pero también porque nos dijo ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Pero también en Mateo, cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, el discipulado no fue inventado por hombres espirituales. La verdad que no fue inventado por ellos, ni por organizaciones, ni por iglesias. Dios usó muchas organizaciones para buscar el discipulado, pero lo ideó Dios. Está en el corazón de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotras. Nosotros debemos imitar lo que Dios inventó para que hagamos. Jesús tomó unos pocos hombres, Marcos 3:14, y dice que para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Primero comunión y después servicio. Por eso estaba hablando del orden. Primero nuestra comunión con Dios, nuestro crecimiento con Dios. Y cuando estemos en condiciones, vamos a poder servir. Muchas veces no servimos y muchas veces no nos comprometemos porque tampoco estamos cerca del Señor, buscando el Señor, creciendo en el Señor, y eso es lo que nos tiene limitadas. Ahora el Señor invirtió mucho tiempo con sus discípulos. Y acá tengo una lista grande que por el tiempo no la vamos a ver toda, pero los versículos ni nada, pero el Señor les enseñó a todos sus discípulos. En Mateo 4:19 dice, venid después de mí y yo os haré pescadores de hombres. Les enseñó que debían ser pescadores de hombres.
En Mateo 8, 19 y 20 dice que vino un escriba y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le dijo: el hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Les enseñó a seguirlo incondicionalmente. En Marcos 10:45 les enseñó servicio, porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir, ¿no? En Mateo 26, 52 a 54 les enseñó a no vengarse por sí mismo, sino confiar en la soberanía y en la justicia de Dios. Les enseñó a perdonar. ¡Qué palabra perdonar! ¡Qué tremendo! En muchos lados donde he estado y de pronto he hablado de perdón, nos damos cuenta cuántas personas tienen anidado en su corazón la falta de perdón. Es terrible. Y alguien dijo que es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Y hacemos muchas veces eso, ¿no es cierto? Y es tremendo. Él les enseñó a perdonar, les enseñó a no guardar rencor, les enseñó a descansar. Muchas veces estamos cansados y tomamos malas decisiones. El Señor les enseñó a descansar y tenemos que aprender eso también. Les enseñó a no hacer tesoros en la tierra, a no servir a Dios de las riquezas. Les enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo y cuidar en lo que miramos. Y hoy, chicas, la tecnología está haciendo desastres. Aún en las mujeres, me sorprendí hace poquito que estaban hablando de la tecnología en una reunión y hicieron una pregunta con una encuesta y la cantidad de mujeres que estaban involucradas en la pornografía, yo no lo podía creer. O sea, a veces no tenemos tiempo para un montón de cosas, pero nos metemos en Google o en esto y se nos va el tiempo del mundo, ¿no es cierto? Y si ese tiempo lo invirtiéramos con la palabra de Dios, ¿qué diferencia haría? Les enseñó a no preocuparse por la comida y por la bebida. Les enseñó que debían amar a uno de sus enemigos, a no ser egoístas. Aquel pecado que contamina al hombre es porque sale del corazón, no por lo que entra. Les enseñó compasión, la necesidad del otro. Y esto me hizo acordar a una situación que vivimos no hace mucho con mi hija. Ella tiene un corazón muy grande ante la necesidad de cualquier persona, ¿no? Y entonces estábamos en Buenos Aires, habíamos ido, mi esposo estaba re apurado por volver y mi hija estaba comprando alguna cosa y ya se iba. Y viene un muchacho con un bolso así a venderme cosas. Entonces yo le dije: disculpame, no te puedo atender porque estoy muy apurada. Mi marido está enfrente esperándome y le digo: no puedo. Pero, dice, nadie compra nada al final, y se enojó. Entonces se acerca a mi hija y dice: ¿qué pasa? Entonces digo: no, se enojó porque no tengo tiempo para comprarle algo, para no ni siquiera mirar. Entonces dice: ¿vos estás vendiendo por qué? Y dice: estoy vendiendo porque necesito comprarle pañales a mi hijo, no tengo ni para pañales y qué sé yo. Dice mi hija: ¿necesitas pañales? Claro, necesito pañales, qué sé yo. Dice: ¿dónde hay una farmacia? Ahora, una cuadra. Bueno, vamos mamá. Hicimos la cuadra, vino el muchacho: ¿qué número necesitas? Le compré un paquete de pañales. Y cuando se lo dio, le dijo: toma, esto es de parte de Dios. El chico se puso: ay, me quebraste, porque yo soy un hijo de Dios que me aparté. Dice: y esto me mató.
me doy cuenta que Dios todavía se ocupa de mí. Y fue hermoso poder hablar. Qué hermosa una actitud así, que no sabemos dónde va a llegar, ¿no? Esa compasión, el interés por las personas. Les enseñó a confiar en él cuando se encontraban en la tormenta, ¿se acuerdan? Y cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, de pronto dejó de mirar al Señor y se hundía. Pero alguien dijo, y me encantó, las mismas aguas que le cubrían la cabeza a Pedro eran las mismas que el Señor todavía estaba caminando. Qué maravilla, ¿no? Es así. Les enseñó en su nombre echar las redes cuando no podían pescar. Les enseñó mansedumbre, humildad. Les enseñó no juzgar a otros, a no ser hipócritas. Invirtió por ellos tiempo en todas las situaciones, en días lindos, en días de feo, de tormenta, estando cansados, estando descansados. Les enseñó a tener fe, les enseñó a orar. Y es interesante porque ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Saben que no les pidió enséñanos a predicar o enséñanos a cantar? Ellos le pidieron enséñanos a orar, porque observaron que había un secreto de poder que se manifestaba en la oración. Y eso lo veían en la misma vida de su maestro. El Señor era constante en la oración. Se apartaba a orar, subía al monte a orar, pasaba la noche orando, se levantaba muy temprano, oraba en el desierto, oraba en Getsemaní. Y cuando el Señor necesitó que los discípulos oren con él, se durmieron. Qué tremendo, ¿no? ¿Y no que nos pasa eso a nosotras? Cuando nos ponemos a orar, bueno, voy a orar, y empieza la cabeza, se vaya a cepillar. ¿No? En vez de realmente concentrarnos en orar y a ver qué queremos pedir al Señor. Nos encanta que nos acompañen en oración. Voy a orar por vos. Qué lindo que es eso. Y yo quiero en el amor de Jesús, en el hombre que tenía la mano seca. ¿Cuántas cosas vieron en el Señor? La vista sigue y es larga, grandísima. Pero como se dice, al Señor no le quedó nada en el tintero. Nada. Él les enseñó todo. Y a nosotros nos enseña a través de su palabra. Si conocemos su palabra, tenemos todas las enseñanzas que los discípulos tenían. Así que nuestro compromiso en la obra de Dios involucra personas, chicas. Y a veces cuesta mucho. Cuesta sacrificio, cuesta tiempo, muchas veces hasta lágrimas nos cuestan, ¿no? Pero en Gálatas 6:5 dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces nos cansamos, o pensamos que no vale la pena, o que ya gastamos demasiado tiempo, que ya fue, que nos ganaron los hombres. Pero contamos con la gracia de Dios para todas estas cosas. Él nos capacita para hacer todo lo que necesitamos. Con esto voy a terminar. Como les dije siempre, para mí un ejemplo muy grande fue mi mamá y mi papá. Y mi papá un día estaba visitando negocios, promocionando un producto en diferentes lugares. Y llegó temprano a una ciudad. Entonces se sentó en la plaza a esperar que se haga el tiempo. Y era una plaza muy concurrida, pasaba gente alrededor. Y empezó a buscar en su maletín, en sus bolsillos, y no tenía ni un solo folleto. Y se sintió muy mal. Y escribió un verso. Él era muy poeta. Escribió un verso que dice así: hablé con Jesús. Yo sé que tu dolor no son los clavos,
ni la corona de espinas ni hoganzazo. Es mi falta de amor por pobres almas que pasan por mi lado y no hago caso. Tu dolor ha de ser enorme, cruento, ya que en la cruz por mí fuiste inmolado. Sin embargo, yo sé que sufres mucho al ver mi corazón que está a mi lado. Mas vengo a ti, Señor, con esta carga, con mi espíritu triste y dolorido, y buscando tu perdón y tu consuelo. Señor Jesús, estoy arrepentido. Mas no quiero quedarme en el fracaso, ni llorar por el tiempo que se ha ido. Quiero apoyarme en tus tiernos brazos y salir a buscar a los perdidos. Dame el poder que viene de lo alto, santidad, sabiduría, amor, gran pasión que sienta por las almas para sentir como tú sientes. Cuando nos dijo este verso, nos encantó y pensamos cuánto deberíamos nosotros también preocuparnos por las almas que se pierden, ¿no es cierto? Y cuando estaba enfermo le llevé a mi papá una canción que había hecho mi hija Patricia para un programa en Palabra de Vida, y él se llamaba Desde Aquí, y era una canción que hablaba de alguien que estaba en el infierno y pedía que vayan a hablar a sus amigos, a sus familiares, porque mostraba que se estaba quemando todo el tiempo. Y mi papá empezó a llorar muchísimo. Entonces yo paré con todo lo que le estaba mostrando. Digo, no, papá, no te traje esto para que llores, ¿por qué lloras así? Y el médico, ¿sabes por qué, hija? Me dice, porque por esta razón me gustaría quedarme más tiempo en este mundo. Ahora, vos y yo estamos en este mundo. Tenemos familia, tenemos amigos, compañeras de trabajo, de escuela, tanto sin Cristo, ¿no? Sin esperanza. Y nosotros tenemos el mensaje que puede transformar sus vidas. Estamos en este mundo y el Señor espera que tomemos un compromiso fiel y que vivamos para Él. Y hay algo que escuché una vez que me gustó mucho que dice así: hay un libro que nadie puede dejar de leer, y eso es tu testimonio, tu propia vida. Así que ojalá estés dispuesta a decirle sí, Señor, para la gloria de Dios.